Iniciamos en clave mediática para conocer y analizar la actualidad que hace noticia en América y en el resto de nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y esta de últimas noticias que debió ser además una portada en los periódicos colombianos, no las vemos abiertamente en los medios colombianos, da cuenta de un acontecimiento muy importante. Venezuela y Colombia retoman las relaciones diplomáticas, faltaría, por supuesto no les alcanzó el espacio. Cancilleres Carlos Faría y Álvaro Leiva se reunieron en San Cristóbal. Álvaro Leiva es el canciller designado por Gustavo Petro para dirigir la diplomacia colombiana. ¿Qué dice la información de últimas noticias? Fue una reunión virtuosa en el espíritu de Bolívar. Venezuela y Colombia nos reencontramos en La Paz, dijo el presidente Nicolás Maduro sobre este encuentro. Además, agradeció al presidente Gustavo Petro por haber enviado a su canciller a San Cristóbal. Y en la parte inferior se ve la fotografía, por supuesto, de los dos cancilleres reunidos en la sede de la gobernación de Táchira. Ahí se encontraron los dos cancilleres con el fondo, el cuadro de Simón Bolívar y al costado o en el centro de la fotografía Nicolás Maduro. Un acontecimiento que vale la pena tenerlo muy presente porque esto evidentemente ayudará a ambas naciones, a los pueblos de ambas naciones sobre todo. Los gobiernos desarrollan sus políticas, pero los pueblos son los afectados en esto, particularmente el colombiano por la actitud, el comportamiento que tuvo el señor Iván Duque en los últimos 4 años. ¿Al servicio de quién? De la oligarquía, de las fuerzas terroristas y desestabilizadoras de Venezuela. Así que ahora entramos en otra etapa. Quedan pocos días ya para la posesión de Gustavo Petro y veremos algunos elementos de análisis más a profundidad de las relaciones entre dos países, dos naciones y pueblos hermanos, Venezuela y Colombia. Y nos vamos hacia el sur del continente con lo ocurrido el día de ayer. Se sacudieron, como dicen normalmente los diarios tradicionales, se sacudieron las bolsas con la designación de Sergio Massa. ¿Qué dice ahora Página 12? Con las manos en la masa. Con el respaldo de las principales fuerzas del Frente de Todos, Sergio Massa quedó finalmente a cargo de un superministerio de Economía que absorberá las actuales carteras de Producción, Agricultura y la AFIP. Por ello, Batakis pasó al Banco de la Nación, Scioli vuelve a la Embajada de Brasil, renunció Domínguez y Marco Del Pon reemplaza a Vélez en asuntos estratégicos. Un cambio radical para afrontar la difícil situación por la que atraviesa la economía de Argentina. Ojalá esto dé un respiro, un aire para poder desarrollar los proyectos que efectivamente están parados o bloqueados por la situación económica. Así que esa es la portada que da cuenta de este momento particular de Argentina. Todos los noticieros argentinos de la noche de ayer dieron cuenta de esto y obviamente el análisis sigue en desarrollo. Pasamos al diario El Universo de Ecuador, este es de Guayaquil. Y en la parte superior, el primer mandatario, el señor Guillermo Lasso, entregó en la gobernación del Guayas el reconocimiento a los familiares de los periodistas que le aplaudieron, que votaron, que hicieron campaña por él. Pero los muertos en Quito por las manifestaciones, los migrantes muertos, la llegada de los cadáveres de los migrantes, ni le interesan al señor Guillermo Lasso. ¿Para quién gobierna el señor Guillermo Lasso? Por supuesto para la prensa que le apoya y que le alaba y que le justifica y además que le oculta los escandalosos casos de corrupción. Y en la práctica, la foto del centro se contradice con lo que está pasando. Mientras el presidente habla de que la situación ha mejorado, que hemos puesto la economía en orden, al menos ahora el diario oficialista El Universo dice al Hospital Andrade Marín, el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, le falta todo. Según los empleados de farmacias cercanas, unas 300 personas por día compran afuera las medicinas que no les entregan en esa casa de salud, desde una jeringa, algodón y gasa. Pues ese es el negocio del señor Guillermo Lasso y de su vicepresidente Alfredo Borrero. Médico, accionista de empresas farmacéuticas, etcétera, o de hospitales, no sé ya exactamente de qué nomás será el accionista el señor Borrero. Pues entonces le dejan sin medicinas a los hospitales públicos para que las farmacias que están afuera no se vea adecuadamente la fotografía, la cortaron en la parte superior.
Abundan las farmacias privadas en los exteriores de los hospitales públicos y como se aprecia en la fotografía, uno de los parientes, me imagino, de los enfermos del hospital regresa corriendo con las medicinas que adentro no le pueden facilitar las entidades públicas. Esta es la realidad. Y en el costado derecho, otro dato de la realidad que al menos se atreve a poner porque ya no hay cómo ocultar. En la frontera la gasolina se vende en botellas. Ahí está. A pie de la vía de las ciudades fronterizas de Perú, la gasolina ecuatoriana se vende como si fueran las frutas o humitas, un producto ecuatoriano muy tradicional que se ofrecen en las carreteras del país. Ese combustible se comercializa en pomas o botellas de cola o de refresco o de gaseosa en improvisados puestos y sin ningún control. ¿Hay control de parte del Estado? No. Estamos ocupados en entregarle títulos, medallas, condecoraciones a los periodistas. En eso se pasan. Y eso que no han puesto la fotografía de la inauguración de las casas de caña. Ahora resulta que el gobierno inaugura casas de caña y entrega casas de caña. Está bien que entregue casas. Y si son de caña, bueno, ya es algo. Pero al menos que haga casas decentes para la gente. Pues sí. Y más problemas con el neoliberalismo. En Uruguay, La Diaria destaca: gremios demandaron mejores condiciones de trabajo y de estudio. ¿Quiénes gobiernan estos países? Los gobiernos neoliberales, por supuesto que sí. Y estas son las demandas fundamentales. Así que en Uruguay también está planteado. También destacan lo que fue la noticia en Argentina del superministerio creado por Alberto Fernández. Pues ahí tiene la fotografía que lo dice todo. Y en el sur del continente también la tercera dice la macrozona sur. La moneda asegura votos para renovar estado de excepción tras ampliar querella en Yaitul. Y en la parte inferior, obviamente, Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay afinan sus estrategias para el Mundial del 2030, que se supone que se desarrolla en esos 4 países. Habrá un Mundial en el 2030 que se desarrollará en esos 4 países para pensar en un evento extraordinario del fútbol sudamericano y mundial, por supuesto, en esos países. Ahí tienen las obras que se están pensando y planificando. Y vamos a lo que fue el discurso de orden del día de ayer del presidente peruano Pedro Castillo. El discurso dice el comercio sin autocrítica ni explicaciones sobre casos de corrupción. Pues si no lo dijo es porque efectivamente no está en su agenda de prioridades. Hay otras prioridades del señor Pedro Castillo que efectivamente tienen en su mensaje el destaque necesario. Pero fíjense en este detalle. Contra la prensa, otro diario que se pone en esa misma tónica de los diarios tradicionales. El jefe de Estado atacó a los medios y criticó que no destaquen sus logros. Instituciones rechazan imputación y resaltan la labor fiscalizadora de los periodistas. Los periodistas no tienen ninguna responsabilidad en la fiscalización, para eso hay instituciones. Ustedes, contando la realidad como tienen que hacerlo, pueden demostrar con argumentos, con pruebas, sin sesgo político, si se hacen bien o no las cosas. No es que estamos alabando la gestión del presidente Pedro Castillo, tiene sus errores, tiene sus dificultades, tiene sus obstáculos, también en la prensa. Y por supuesto, aquí lo que se destaca es eso. Ya vamos a ver lo que dice un portal con respecto al informe de Pedro Castillo. Pero bueno, fíjese, ese es el gran titular de El Comercio con respecto al mensaje a la nación por parte del presidente peruano Pedro Castillo. Miren lo que dice Nodal. A un año de asumir, Castillo denuncia que la oligarquía y los poderes fácticos buscan su destitución. Los poderes fácticos, entre ellos, este diario, El Comercio, poder fáctico por excelencia, dueño de canales de televisión, de radios en Perú. Obviamente esa es la mención que se hace a los poderes fácticos por parte del presidente Pedro Castillo, que lo destaca en su portada el portal Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe. Y aquí también en este portal pueden encontrar información más destacada de la realidad latinoamericana, como el encuentro entre los cancilleres de Colombia y de Venezuela, el perdón del Papa que pide a los canadienses, por supuesto, y a las poblaciones indígenas de Canadá, para ser más exacto. Avanzamos. Milenio está ahí, el diario mexicano dice: buscan permiso para armas 15 millones en Estados Unidos en medio año.
no está muy bien redactado quizás del titular, pero lo que se entiende es que se entiende con la sumilla anterior. Se le niega la autorización apenas a 1,5% de solicitantes pese a la multiplicación de tiroteos que ya alcanza un total de 370 tiroteos al corte del 26 de julio. Imagínense si esto ocurriese en otro país. 370 tiroteos en Estados Unidos y buscan permiso para armas 15 millones en Estados Unidos en medio año. Querrá decir que son 15 millones de personas las que buscan el permiso porque no se ve que esté muy bien redactado ese titular. Sobreentiendo entonces que son 15 millones de personas buscan permiso para tener armas en Estados Unidos, según lo que destaca el FBI, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. Y en la parte inferior, la clásica reunión del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que se destaca a propósito de los cálculos que se hacen de la recesión para el año 2023 en todo el mundo. No se olviden que además, obviamente, hay diversas percepciones sobre el significado que ha dado el Fondo Monetario Internacional a la economía de América Latina. Y esto, obviamente, debió ser titular de todos los medios. Ya veremos si la agencia EFE, que tanto se ocupa del señor Biden, lo destaca como siempre hace. Miren lo que dice. Estados Unidos entra en recesión. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos cae por segundo trimestre consecutivo y agrava la impopularidad de Joe Biden al desplomarse la inversión empresarial y la venta de viviendas. Esta es la imagen del señor Joe Biden, atrás del cuadro obviamente de Abraham Lincoln. Y en la parte inferior, un juez abre otra investigación contra Juan Carlos Monedero por blanqueo y falsedad documental, y sigue el informe con este tipo de cosas que significan el ataque mediático contra los líderes y dirigentes de la agrupación Podemos. El nuevo informe de la UDEF revela que el fundador de Podemos sería titular de 92 cuentas bancarias y rastrea el cobro de 425,000 euros por una asesoría en Venezuela. 92 cuentas bancarias. Yo no le veo a Juan Carlos Monedero administrando tantas cuentas personales, pues la única que tiene, creo que incluso lo dijo en tono de broma, no sabe ni cómo administrarla, pero 92 es otra vez el ataque mediático de la prensa a propósito de que se les descubrió las barbaridades que hacían, de cómo forjaban casos, y ahora abren esto. Estaremos pendientes, por supuesto, para conversar con él si hace falta de este tema. Pasamos al portal de Telesur, obviamente con lo que se destaca ya en todos los medios venezolanos y no en todos los colombianos. El presidente venezolano califica de exitosa la reunión sobre normalización de las relaciones con Colombia. Ya lo dijimos a propósito de la portada de Últimas Noticias. Y acá más información de última hora. Cuba se prepara para referendo del nuevo Código de las Familias. Ataque ucraniano deja 40 prisioneros muertos en Donetsk. Se dice que esos prisioneros eran ucranianos, no se sabe, pero bueno, está por verificarse. En Argentina modifica su gabinete ministerial, que ya lo mencionamos. Y miren, aquí está la portada del portal de la agencia EFE. ¿Algo sobre Estados Unidos, sobre la recesión? No. Normalmente están muy ocupados con Estados Unidos, y de la recesión nada, quizás estaba en otro momento. ¿Qué sacan? Lo de Argentina. Argentina tendrá un superministro para intentar encarrilar su economía, dice la nota de agencia EFE. De Estados Unidos, que normalmente ponen acá. Biden reitera el statu quo con Taiwán y sí le avisa que no juegue con fuego. Xi Jinping, me imagino que se refiere al presidente chino. Y la fotografía que tampoco se ha destacado adecuadamente, que está en las redes sociales. Gabriel Boric recibe a Francia Márquez y le ofrece Chile como sede para los diálogos de paz. Ahí tienen información importante de este acontecimiento. Vamos a cerrar con Sputnik. Frustran un ataque terrorista de Pradi sector en una ciudad de Rusia. Siguen los ataques, sigue el conflicto. Más información, por supuesto, la encuentra pormenorizada al interior de este portal. Lavrov insta a Estados Unidos a evitar provocaciones en Taiwán de cara a la visita de Pelosi a la isla. Ahí tienen ustedes. Hagamos la primera pausa. Ya volvemos.
Existen noticias que requieren un análisis profundo. En este espacio usted encuentra los temas más importantes de cada día, que son examinados junto a los mejores analistas. 3 temas, una arista, porque el mundo constantemente es noticia. De lunes a viernes, solo por Telesur. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Movimientos que rompen estereotipos para generar relaciones de igualdad. Luchas que reivindican el derecho a elegir y a estar presentes para poder avanzar. Con género. Un espacio donde la diversidad, el diálogo y la equidad hace la diferencia. Jueves. Solo por Telesur. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Vámonos hacia Bolivia. Ya el presidente de ese país, Luis Arce Catacora, cumplió este jueves una intensa agenda en Santa Cruz, al este del país, donde se reunió con alcaldes, asambleístas y profesionales de la región. En el encuentro del jefe de Estado con los alcaldes y asambleístas se ha acordado fortalecer la industria y el desarrollo productivo. También se establecieron acuerdos para coordinar acciones que impulsen la producción industrial. El presidente Arce además entregó 560 pólizas de seguro agrario a los productores que resultaron afectados por los fenómenos climatológicos. Otro compromiso de su agenda asistió al Congreso Fundacional de la Coordinadora Departamental de Profesionales y allí reflexionó sobre la importancia del quehacer académico y científico, pero con conciencia social. El país siempre va a necesitar profesionales con conciencia social, que desarrolle ciencia con conciencia, porque de nada nos sirve estudiar tantas horas, quemando las pestañas, leyendo tantos libros, si no encontramos en plasmar nuestros conocimientos en algo que sea útil a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Y en Argentina, lo que habíamos mencionado, el presidente Alberto Fernández anunció importantes cambios en su equipo de gobierno y en la estructura de su gabinete en particular. A propósito de esto, los movimientos y organizaciones de base expresaron su respaldo a estas decisiones. Los dirigentes del Frente de Todos y la Confederación del Trabajo de Argentina aseguraron que los cambios de gabinete son muy positivos y afirmaron que van a contribuir con la producción y el desarrollo industrial y sobre todo plantarán cara a la inflación creciente que afecta a este país. La Confederación de Trabajadores, desde donde piden proteger los salarios, las jubilaciones y los planes sociales, recomendó al nuevo equipo máximos esfuerzos para mitigar la desigualdad, pero también combinan a todos los sectores políticos, sociales y económicos de la Argentina a actuar con responsabilidad. En la ajetreada agenda, los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca fueron fusionados. Y a propósito de esto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dio su opinión a los medios que esperaban a la salida de la sede del gobierno. Escuchemos.
Me preguntan si me gusta lo que el cambio, el color que está imprimiendo a la nueva gestión a partir de los cambios. Es lo que el presidente quería y a mí me gusta, claro que me gusta. El Ministerio de Economía, con todos los elementos de la producción y con los elementos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, fue siempre el Ministerio de Economía. Ese fue el Ministerio de Economía. Argentina, Brasil y México han marcado nuevamente una postura distinta al resto de los países de la región con respecto a la crisis de Ucrania y deciden no adherirse a la condena contra Rusia expresada por otras naciones en la 15ª Conferencia de Ministros de la Defensa de las Américas. El evento celebrado en Brasilia, en la capital del gigante sudamericano, del 25 al 28 de julio, produjo una declaración conjunta final. 21 países, entre los que destacamos a Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala y Paraguay, reconocen que Rusia ha invadido a Ucrania, entre otros asuntos de orden mundial. Sin embargo, Brasil, Argentina han expresado que Naciones Unidas es el espacio adecuado para tratar el conflicto de Ucrania. Mientras tanto, México ratifica que no le corresponde a la conferencia de ministros hacerlo. El resto de los países ha ratificado que reprueban la operación rusa y la califican como una invasión no provocada ni justificada. Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa de Argentina, país que resultó electo para presidir la 16ª conferencia, recordó en su intervención la importancia del respeto al derecho internacional. Veamos. Para nosotros, trabajar de manera integrada, cooperativa y bajo el respeto del derecho internacional con los países de la región es una condición absolutamente necesaria. Este espacio multilateral nos permite la posibilidad de debatir sobre nuestros aciertos y carencias como colectivo, tomando lo mejor de nuestra historia compartida hasta aquí y en función de ello trabajar en conjunto para sostener a nuestra región y especialmente a América Latina y el Caribe como una zona de paz libre de armas de destrucción masiva y libres de conflictos armados interestatales. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó las buenas gestiones del gobierno electo de Colombia para restablecer las relaciones bilaterales bajo un ideal de paz, colaboración e integración. El canciller designado de Colombia, el señor Álvaro Leiva, y el de Venezuela, Carlos Faria, establecieron una agenda de trabajo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas a partir del 7 de agosto, cuando Gustavo Petro asuma la presidencia de Colombia. En la reunión se abordaron 14 temas, entre los cuales destacaron la seguridad fronteriza y la apertura económica progresiva de esa zona limítrofe. El mandatario venezolano destacó que fue una reunión virtuosa que refleja el futuro de ambos países luego del reencuentro afectuoso de ambas naciones. Escuchemos a Nicolás Maduro. Porque estaba reunido con el canciller Carlos Faría, estaba reunido con el vicecanciller Rander Peña, estaba recibiendo el informe de la reunión que hubo hoy en San Cristóbal, en la sede de la gobernación, entre el canciller designado por el presidente Gustavo Petro, Álvaro Leiva, y el canciller de la República Bolivariana, Carlos Faría. Fue una reunión virtuosa, de unión, en el espíritu de Bolívar. Fue una reunión que nos dice que el futuro que viene va a ser mejor. Y Colombia y Venezuela nos reencontramos en paz, en amor, en libertad, viendo al futuro. Ha sido una reunión exitosa, virtuosa, extraordinaria. Le agradezco al presidente Gustavo Petro, le agradezco haber enviado a su canciller, Álvaro Leiva. Y asimismo el presidente Nicolás Maduro detalló los temas principales que se abordaron en esta primera reunión entre los cancilleres de Venezuela y Colombia. Entre ellos se destacan la seguridad en toda la región fronteriza. Escuchemos. Conversaron 14 temas, todas las oportunidades que se abren, Adán, para toda la región fronteriza, Diosdado, y toda la región occidental del país. Se habló de los planes de paz y seguridad para toda la frontera. Se habló de la apertura progresiva, económica y comercial de la frontera. Se habló de, los planes hacia el futuro de unión. Colombia y Venezuela somos hermanas siamesas y tenemos que marchar juntos, unidas. Y tenemos que
Y vamos a cerrar este programa con el siguiente video. En Estados Unidos, 2 ex policías implicados en el asesinato de George Floyd fueron condenados a prisión por un juez federal. Veamos. Y hasta aquí llegamos. Finalizamos la semana, por supuesto, con amplia información. Volveremos la próxima para tenerles al tanto de la actualidad noticiosa y también el análisis de lo que hace la prensa con nuestra realidad. No se olviden, esta noche también hay Enclave Política. Estén pendientes de este programa especial de Telesur. Nos vemos la próxima semana aquí en Enclave Mediática. Chao, chao. Somos un espacio que lidera y promueve la comunicación. Una voz que construye la nueva vanguardia periodística. Una señal con mirada latinoamericana y caribeña que no conoce fronteras. Nuestro compromiso es informar y conectar a los pueblos. Por eso somos el punto de encuentro de millones en el mundo, porque Telesur siempre da más. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Vidas. Hoy hay muchísima historia por contarles. Mi nombre es Aisa García y en Twitter me encuentran como @AisaTelesur. Nuestra primera invitación es para que nos acompañen la siguiente media hora. Mire, hoy estamos presentando nuestra revista cultural desde el Parque Nacional Viveros de Coyoacán, lugar donde se practica atletismo, caminata, karate, meditación y yoga, entre otras muchas actividades deportivas. Este parque tiene un importante plan de reforestación y bueno, tiene también que ver con la cultura, porque todos debemos aprender a hacer que los árboles nazcan y crezcan para que todos vivamos mejor. Acompáñenme a recorrer este parque, pero echemos antes un vistazo a las novedades culturales de la semana. Veamos. En las escuelas de Arabia Saudita, los jóvenes aprenden nuevos ritmos, donde proponen una evolución de la música de su país. Los gobernantes de Saudita relajaron algunas restricciones sociales después de décadas de adherirse a una interpretación rígida del Islam, impuesta por la policía religiosa del reino y poniendo límites severos a las actividades sociales, incluida la lección musical grupal.
طبعا ما كان في فرص وبالذات بالسعودية يعني كانت الأفكار المجتمع ما كان يدعم هذه الأشياء، لكن الحمد لله حاليا صار في فرص. السعودية تغيرت والشيء يعني حلو لما يكون في بلدك، يعني أنت ما أنت محتاج تطلع برا عشان تدرس هذه الأشياء، أنت تقدر تدرسها في بلدك وكل شيء. Ahora los gobernantes están pensando en la próxima generación e interviniendo en ella. Anteriormente, aquellos que podían permitírselo contrataban tutores musicales para que fueran a sus hogares, mientras que el resto tenía menos posibilidades de encontrar alguna instrucción artístico-musical. أول شيء هذه الساعة اللي أنا أقعد فيها في الكلاس أعزف أحسها تطلعني من العالم، تصفي ذهني، يعني أنا معاملتها معاملة الجيم، معاملة اليوغا، يعني فعلا أحس حتى شخصيتي تغيرت شوي، صرت أهدى، صرت أروق. Los padres de muchos estudiantes han notado cómo el arte ha ayudado en el desarrollo de sus hijos, cómo los jóvenes empiezan a adoptar actitudes diferentes, ya que la música les ha funcionado en su desenvolvimiento de una manera positiva. المجتمع السعودي عنده شغف كبير جدا ان هو يتعلم الموسيقى، ولكن كان بيواجه صعوبة قديما ان ما كانش في